El poder de la manipulación. Parte 9. Final. Presión. Haga que se acumule el vapor. Si usted pasa mucho tiempo en una oficina, oirá a alguien decir, tendremos que apoyarnos un poco en él. Apoyarse consiste en hacer que se acumule la suficiente presión como para que la gente se mueva en la dirección que uno desea. Es menos probable que usted se queme con el vapor que se escapa, si conoce el tipo de presiones que llegan a formarse. Las presiones son inevitables cuando la gente trabaja reunida en una situación competitiva. Frecuentemente las presiones no tienen dirección, no se les reconoce y, por lo tanto, no son constructivas. Empujan para acá y para allá, ocasionando irritación y malos sentimientos. Reconozca estas presiones y no cuite las manos de los manómetros, y así podrá mantener a los que lo rodean cociéndose a fuego lento durante mucho tiempo. Tomemos por ejemplo un caso típico de presión. Usted está trabajando en un comité para diseñar una proposición de un plan de largo alcance para el estacionamiento de los empleados. Los miembros del comité tienen diferentes actitudes y antecedentes. Uno es representante de un sindicato, otro es un profesional, el tercero proviene de un departamento financiero. Estos tres generan vapor en la junta desde antes de hablar, porque cada uno tiene sus propios antagonismos profesionales. Además, piensan que sus contribuciones a la organización no son apreciadas. Sospechan que los demás miembros del comité desprecian su valor como individuos. También saben que no están actuando solo como individuos, sino como representantes de un grupo por el cual sienten lealtad y responsabilidad. Este ejemplo muestra las dos clases de presiones en cualquier situación de negocios, la presión existente y la presión creada. En el ejemplo anterior, la presión existente es la tensión emocional creada por los antagonismos profesionales. Con esta presión únicamente es probable que usted tenga suficiente poder manipulativo como para salirse con la suya. Cuando vea que los miembros del comité echan vapor por la boca, usted puede aprovechar sus mutuos antagonismos. En su conversación durante la junta puede regular la presión haciendo hincapié en las diferencias de actitud o disminuyéndolas. Fuera del comité usted debe ver claramente el punto de vista de cada miembro y permanecer abierto a él, pero no tan abierto, naturalmente, como para perder de vista su propio propósito. Con su actitud abierta usted puede conservar el control de los manómetros de la presión, porque solo usted está en comunicación con cada uno de ellos. Los demás han dejado de escucharse entre sí. A veces la presión existente es tan fuerte que puede hacerle desear embotellarla, y continuar con la presión creada que usted puede manejar con más seguridad. Por ejemplo, puede jalar los hilos de cada miembro del comité separadamente, o apelar a su codicia o a su legalidad. En cada caso, usted hace que se acumulen nuevas presiones, las cuales se detallan más adelante en este capítulo. El problema con la presión es que cambia cuando usted la toca. A veces, como en el ejemplo del comité de estacionamiento, la presión emocional ya existe. Otras veces hay que crearla para esa ocasión. Usted tiene que crear emociones que todavía no existen. Esta cualidad evasiva de los tipos de presión no debe disuadirlo de hacer un cuidadoso análisis de la situación. Prepare una lista de 2 columnas. En una de ellas registre las presiones que existen en una situación, en la otra anote las presiones creadas que sea apropiado usar. Conserve a mano la lista cuando comience con su manipulación de presión. Presión legal. La presión más obvia en los negocios es la del tipo legal. En casos extremos usted puede recurrir a los abogados, pero este método de presión es caro y quita mucho tiempo, además de que no le garantiza el éxito. Un hombre se pasó 3 años peleando una batalla legal para sacar de su vecindario a un campamento de casas remolque. El fraccionador instaló los remolques violando las leyes de zonificación. Al final de los 3 años, con un poco de presión política a los miembros apropiados de la Junta de Zonificación, el dueño del campamento de casas remolques se las arregló para legalizarlo, y el dueño de la casa tuvo que pagar los honorarios legales y tragarse su disgusto. La amenaza de un proceso legal es frecuentemente más útil que el proceso mismo. Al combinar la amenaza y la presión, usted obtiene una técnica de control muy poderosa. Un ejecutivo de tipo autoritario se asusta al pensar que lo demandan legalmente por malos tratos al trabajador o por negligencia profesional. Aunque puede que usted no gane nada al iniciar esa demanda, la sugerencia de que podría hacerla es suficiente para hacer que comience a aumentar la presión en su manipulado. Un médico, que suponía que su seguro sobre actos contrarios a la ética profesional lo cubría todo, parecía inmune a la presión legal. Entonces el funcionario de presupuesto del hospital le señaló que seguía existiendo la posibilidad de un proceso legal por sus tratos financieros, que no estaba cubierta por su seguro profesional. El médico se asustó tanto por la idea de la ruina económica que accedió gustosamente a que se hiciera un cambio en las cuentas de gastos, el cual aumentó el control del funcionario de presupuesto.
Apelar a la ley es solo la forma más visible de la presión legal. Las ideas relacionadas con la ley determinan la conducta de los ejecutivos en muchos casos. Las gráficas de la organización, las líneas de autoridad y la distribución de deberes caen bajo el encabezado general de la presión legal. Cada vez que usted le asigna a alguien una tarea, se está apoyando en la legalidad implícita para su cumplimiento. Su actuación diaria en el trabajo es una reacción bien entrenada ante la presión continua de la descripción legal de las responsabilidades de su puesto. Si usted toma esta presión ordinaria y aceptada y la hace visible, puede regular las tensiones para favorecer sus propósitos. Cuando la gente está trabajando duro en una tarea que no cae dentro de los deberes que le corresponden, usted puede ganarse su gratitud y su amistad diciendo, en realidad no tiene que hacer eso. No es parte de sus deberes. Este amable alivio de la presión le consigue mucha buena voluntad, incluso cuando usted no tiene control legal sobre las acciones de la gente. Con más frecuencia, usted deseará aumentar la presión sobre la gente poniendo en tela de juicio su actuación, ya sea porque estén usurpando la toma de decisiones que le corresponde a otro, o porque no están realizando adecuadamente sus deberes. Muchos ejecutivos han sido reemplazados después de que alguien sugirió que no estaban funcionando con eficacia en el puesto que se les había asignado legalmente. En otro renglón de la lista de presiones legales están los reglamentos de trabajo. La mayoría de las organizaciones han establecido reglas escritas o implícitas. Cuando usted desea aumentar la presión sobre sus manipulados, encuentre una violación a una regla o tradición y sáquela a la luz. Las presiones que se crean al descubrir una violación a una regla pueden ejercerse directa o indirectamente. A veces usted deseará tratar en forma directa con los violadores, haciéndoles saber que se da cuenta de que infringen la ley. Otras veces deseará tratarlo indirectamente, señalando los errores a sus superiores o asociados. Cuando ya conoce la personalidad del sujeto, puede decidir sobre el método más adecuado. Las almas bien intencionadas y cargadas de culpabilidad responden bien a las advertencias directas, que es un método semejante al chantaje. Los tipos endurecidos en el delito responden mejor cuando se les presiona indirectamente, haciendo que otros se den cuenta de sus violaciones. La manipulación por medio de presión legal puede volverse en su contra si usted no presta atención a las actitudes del grupo. Si todos los miembros de un grupo están buscando a alguien para que rompa la ley o ellos mismos están rompiéndola secretamente, puede que el infractor les agrade en lugar de disgustarles. Su presión puede empujarlo a una esquina en donde usted sea el único defensor de unas reglas que los demás están anhelando destruir. La presión legal, como cualquier otra clase de manipulación, requiere estar alerta constantemente al ambiente en que se usa. Presión emocional. Aunque las emociones deben estar confinadas a la vida privada más bien que a la vida pública, a menudo hallan la forma de entrar al ambiente de los negocios. Es raro encontrar un ejecutivo que sea totalmente racional. Todos tenemos simpatías y antipatías inherentes. La gente que tiene puntos de vista diferentes de los nuestros nos inspira temor, resentimiento u odio, la que está de acuerdo con nosotros nos inspira simpatía, compasión o amor. En nuestras vidas públicas estas emociones positivas y negativas frecuentemente interactúan para mantenernos en un constante estado de tensión. Si podemos controlar las emociones en nosotros mismos y en los demás, tenemos un poderoso instrumento manipulativo. El peligro de trabajar con las emociones es que son muy difíciles de predecir. Dos personas, con antecedentes y temperamento aparentemente semejantes, reaccionarán en forma diferente a la misma presión emocional. Una perderá el ánimo y llorará de angustia, la otra atacará con una furia incontrolada. Generalmente es más seguro usar la presión emocional con la gente que no conoce bien. Usted debe tener una idea exacta de los temperamentos de sus sujetos antes de intentar aplicarles presión emocional. Puede descubrir sus susceptibilidades a los estímulos emocionales haciendo experimentos sobre cosas triviales sin ser observado. He aquí algunas de las emociones más comunes con las que usted puede contar. Odio. Usar los odios de las personas es una de las formas más fáciles de manejarlas. Todo el mundo odia a alguien, a un compañero de trabajo, un jefe, a los demócratas, a los comunistas. La lista es infinita. En el capítulo sobre los prejuicios investigaremos el odio con más detalles. Por el momento es suficiente decir que el odio es una de las emociones más durables y confiables. En comparación, las emociones positivas, como el afecto y la compasión, son efímeras. Una vez que ha determinado cuál es el odio de su manipulado, puede contar con él y hacerlo surgir a voluntad. Menciona el hombre odiado, y obtendrá una reacción instantánea. Al compartir la emoción del que odia, tendrá segura su buena voluntad y su apoyo. Para un programa a largo plazo, usted puede construir un conjunto de símbolos alrededor del objeto odiado.
Luego puede controlar la respuesta de su víctima refiriéndose a uno de los símbolos en vez de al objeto mismo que él odia. Cuanto más cercano esté su símbolo a su horrible procedencia, tanto más fuerte será la reacción de su víctima. Cólera, un aliado del odio, menos digno de confianza que este y uno de sus derivados, es la cólera. Es momentánea y surge de fuentes impredecibles. Sin embargo, si usted puede hacer enojar a sus sujetos, los tendrá bajo su control. Busque a las personas que se alteran tanto que se salen intempestivamente de las juntas o se niegan a oír lo que allí se está diciendo. Luego use esa reacción para su propio provecho. Usted mismo puede despertar esa cólera, pero es más fácil llevar a cabo el juego de la espera. Al reconocer los síntomas preliminares, contorsiones, alisones de pelo, enrojecimiento de las orejas, crispamiento de las mejillas, usted puede predecir la rabia e incluirla en su programa de manipulación. La gente que está bajo la influencia de la rabia viola los patrones racionales de comportamiento. Votan en contra de sus propias proposiciones, apuñalean a su mejor amigo, y reniegan de todo lo que estiman. Como son tan irracionales, usted infortunadamente no puede estar seguro de alguna pauta predecible para su cólera. En un rapto de cólera pueden traicionar a sus amigos, en el próximo pueden aferrarse a la amistad desesperadamente. La única cosa de la que puede estar uno seguro es de su inconstancia. Ese conocimiento por sí solo los pone bajo su completo control durante ese brillante momento de furiosa cólera. Temor. En el capítulo que trata sobre las amenazas hablamos del temor y de las técnicas para controlarlo. Las tácticas para inspirar temor sirven más para refrenar la acción que para estimularla. La gente temerosa se paraliza. A menos que esté usted planeando un programa de amenaza económica, no podrá obtener respuestas positivas a través del temor. El miedo es un buen instrumento de presión cuando se desea asustar al manipulado para que se esconda. Por ejemplo, en una junta, usted sospecha que alguien puede oponerse a su programa. Usted señala que los efectos de este cambio sobre las prestaciones de jubilación deben ser considerados seriamente. La jubilación asusta a los timoratos. Sin datos exactos disponibles, las almas temerosas se esconden dentro de sus conchas para considerar los temibles días en que una economía inflacionaria se comerá su ingreso fijo. Y, mientras tanto, usted sigue avanzando. Codicia. Generalmente se obtiene el efecto opuesto ejerciendo presión enfocada hacia la codicia. El temor paraliza, pero la codicia produce agitación. Presionando a la gente codiciosa, usted obtiene su apoyo para casi cualquier moción. Simplemente señale cómo su plan incrementará sus ingresos o posesiones, y ellos echarán a un lado sus temerosas vacilaciones y sus viejos odios. Lo seguirán con la esperanza de ganar unos pesos más o de obtener más poder. Lealtad. Junto con la emoción que le es afín el deber, la lealtad frecuentemente impele a la gente a cometer actos de sacrificio. Al presionar sobre la lealtad, usted conseguirá que participen en las tareas que no les gustan. Puede dependerse de la lealtad, como del odio. La gente leal rara vez cambia. Pueden resentir lo que hace, incluso pueden odiarlo, pero su devoción pesa más que sus otras reacciones emocionales. Esas gentes son sujetos ideales para la manipulación, siempre y cuando no les provoque usted un conflicto con otras lealtades. Supongamos que usted desea pedirle a uno de sus gerentes que se cambie a la oficina de Nueva York por el bien de la compañía. Su esposa es originaria de una pequeña ciudad de Iowa y siempre ha vivido en el oeste medio. Ella no desea salirse de esa zona. Aquí la lealtad del gerente a su familia entra en conflicto con su lealtad a la compañía. Usted siempre debe conocer el sistema de prioridades de su sujeto antes de hacerle demandas emocionales. E.M. Forster dijo una vez que si él tuviera que escoger entre traicionar a su país o traicionar a un amigo, esperaba tener el valor de traicionar a su país. Cuando usted encuentra esas lealtades divididas, puede tergiversar a la que entra en conflicto para hacer que se convierta en un apoyo. En relación con la transferencia del gerente a la oficina de Nueva York, señale que su progreso profesional podría ser tan beneficioso para su provinciana esposa que a los pocos meses ella estaría feliz en su nuevo ambiente, y que no le causara ningún daño al darle la oportunidad de conocer un nuevo ambiente. No es una decisión irreversible. Puede que ella llegue a amar a la ciudad tanto como ha amado el campo. Debe pedírsele por su propio bien que experimente con el cambio. Piedad. Frecuentemente se influye en el ánimo de la gente por medio de la piedad, una emoción poderosa y poco explotada. Somos una nación de amantes de los desvalidos. Un gato enfermo o un equipo de fútbol derrotado despierta un fuerte sentimiento de piedad. Yo conocí a una mujer que fumaba una determinada marca de cigarros porque le daba lástima que no eran tan populares como los demás. Me dijo que su sabor no le gustaba, pero que deseaba ayudar a la compañía en sus negocios. La piedad es una emoción sumamente inestable. No puede dependerse de ella, excepto para una acción momentánea.
Después de unos pocos días o semanas, el objeto de nuestra piedad con frecuencia se convierte en el objeto de nuestro desprecio. Como el temor, la piedad es más útil como medida protectora que para motivar a la gente a tomar acción. Usted puede usarla para evitar algún plan o para desviar alguna acción proyectada, pero es difícil motivar a la gente a hacer cambios prácticos y prolongados por medio de la piedad únicamente. Con la piedad, como con todas las emociones, quizá usted no siempre obtenga la reacción que espera. Debe estar constantemente alerta a la posibilidad de que alguna otra emoción pese más que aquella a la que está apelando. Sin un conocimiento completo de las pautas emocionales de su sujeto, usted puede obtener una reacción violenta. Suponga que está tratando de presionar a alguien por medio de la codicia. Al apelar a esta emoción negativa usted, sin quererlo, activa una emoción positiva, la lealtad, y se encuentra con un oponente emocionalmente comprometido en vez de un participante presionado. Cuando las emociones están en juego, una cauta experimentación debe preceder a cualquier intento de ejercer presión. Favores. Lisonjear a la gente con adulación, encanto personal o una buena comida casi ha llegado a ser un ritual sin significado en los negocios, más tradicional que productivo. Sin embargo, estos favores son útiles instrumentos de presión, son deudas reconocidas que uno puede cobrar cuando lo necesite. Supongamos que alguien lo recomienda para que le otorguen un honor o un ascenso. Cuando llega el momento, usted paga ese honor retribuyendo el favor. Acumula favores en la misma forma en que acumula sus ahorros, para sacarlos cuando los tiempos se vuelvan difíciles. Cierta ocasión un corredor de bolsa visitó a John Pierpont Morgan para pedirle dinero prestado, y Morgan le dijo, no puedo prestarle el dinero, pero haré por usted algo mejor. Caminaré a través de toda la bolsa de valores con mi brazo alrededor de su hombro. Esos favores se dan sin esfuerzo, pero son valiosos para el que los recibe. Cuando usted otorgue favores, hágalo con elegancia. No dé algo de mala gana. Haga alarde de su gesto más insignificante. Cuando la presión lo fuerce a nombrar a un detestable villano para un puesto en la mesa directiva, no gruña al hacerlo. Haga parecer como si hubiera estado esperando toda su vida por esa oportunidad. Antes de la junta pase algún tiempo hablando por teléfono con los amigos de esa vil criatura para asegurarse de que ha entendido bien el procedimiento. Luego presente la nominación con la gracia de un rey que otorga riquezas a un súbdito que las merece. En esta forma se somete a las presiones inevitables, a la vez que crea algunas para usted mismo. La manipulación es cuestión de dar y recibir, y usted siempre tiene buena voluntad para dar. Dé con amabilidad, no permita que el orgullo lo haga estirado y desagradecido. La gratitud es un pago honrado por los favores recibidos. Si usted considera un gesto generoso como si fuera una cachetada, llegará a ser precisamente eso. Convertirá a su benefactor en un enemigo, a menos que muestre la humilde aceptación que se espera de usted. Bajo ciertas circunstancias, como es natural, los favores se vuelven sobornos. Los periódicos están llenos de historias sobre funcionarios federales de Estados Unidos que aceptaron un paseo de fin de semana a expensas de alguna compañía solo para encontrar, sin son descubiertos, que las reglas requieren que paguen el viaje de su bolsillo. Aceptar sobornos corporativos lo hace incurrir innecesariamente en deudas y rara vez lo hace progresar. Satisfacen a su ego y, por lo tanto, lo convierten en el manipulado. Sin embargo, ocasionalmente tendrá que participar en el juego del soborno, porque algunas personas pensarán que usted no es importante, a menos que se encuentre en cierta lista de sobornos. Cuando su futuro dependa del lugar que ocupa en la escala del soborno, determine cuál es la cantidad mínima necesaria para su imagen proyectada, y acéptela. La mayoría de las veces todo lo que tiene que hacer es indicar que lo han abordado con este objeto, así obtiene los beneficios del prestigio sin las pugnas ni los temores correspondientes. La red del antiguo compañerismo. Inglaterra ha edificado su jerarquía gerencial en el sistema del compadrazgo. La escuela apropiada, la ciudad apropiada, los amigos apropiados, establecen las conexiones que lo llevan a uno a la compañía apropiada. Estas consideraciones personales ejercen considerable presión. La gente está más propensa a confiar en aquellos que se parecen a ella. También en los negocios de Estados Unidos, los ejecutivos de más alto nivel han compartido experiencias en el pasado. Se han graduado en la misma escuela o han sido miembros de la misma iglesia en los suburbios de Washington hace 15 años. En determinado momento, el proceso de contratación llega finalmente a las consideraciones personales. Y no hay que dejarse engañar por los estatutos gubernamentales diseñados para eliminar la discriminación en la contratación. De 12 candidatos igualmente calificados, los altos mandatarios seleccionarán a la gente que conocen, o a la gente cuyo estilo perpetuará su propia imagen en la organización.
Un ejecutivo de gran éxito conserva un ejemplar de quién es quién junto a su teléfono, para que cuando esté hablando con alguien pueda leer su resumen biográfico y darle un giro personal a la conversación. El giro personal se ha usado con tanta frecuencia que el golf relacionado con los negocios ya se ha vuelto parte del repertorio de los cómicos. Los gerentes sofisticados están comenzando a ver el golf en la misma forma en que vieron el boliche, como algo ligeramente proletario. Cuando usted use el método personal para presionar, asegúrese de que no está levantando barreras en vez de puentes. Jugar racquetball y esquiar, navegar en velero y pilotear un avión, son ahora los lazos comunes entre los ejecutivos. Las laderas nevadas y los postes para hacer zigzag han reemplazado a los campos y los palos de golf en la conversación de los manipuladores sagaces. Hasta que usted conozca los intereses personales de sus superiores, sea reticente sobre los suyos. No puede volverse parte de ese grupo, a menos que las actividades de usted hagan juego con las de ellos. No confunda una cálida relación profesional con la amistad. Las experiencias compartidas a nivel personal sirven para un propósito profesional y no deben ser usadas para satisfacer el ego. Sir Francis Bacon, que vivió en los principios de la edad moderna de los negocios, pasó muchos años en el gobierno. Su experiencia le enseñó que ninguna relación es permanente. Una vez dijo: nunca le digas a un enemigo algo que le pudiera impedir volverse tu amigo, nunca digas a un amigo algo que pueda usar en contra tuya si se volviera enemigo tuyo. Por mucho tiempo se pensó que el realismo de Bacon era burdamente oportunista. A las almas románticas les gustaría abrirles sus corazones a sus amigos y volcar la rabia contra sus enemigos. Solo cuando la gente reconoce los límites del sistema del antiguo compañerismo puede vivir una rica existencia. Incluso los espíritus románticos saben que pueden bailar desenfrenadamente sobre una mesa solo si recuerdan en dónde están las orillas. Puesto que la amistad es una relación variable, la presión que usted impone a sus amigos no puede ser más fuerte que su sistema de prioridades. Si ellos se colocan a sí mismos, a los asuntos y a la organización por encima de la amistad, usted debe saberlo antes de pedirles un favor. Cuando llegue el momento de aplicar la presión, más le vale saber si su amistad podrá soportar la prueba. Algunas veces los lazos personales prevalecen. Otras veces hay que discutir, importunar, amenazar, o recordar favores no pagados antes de conseguir que la amistad pase al primer lugar en el sistema de prioridades de su sujeto. La presión de la amistad tiene que ser verificada y ajustada cada vez que se aplica. Algunas veces las presiones personales antagónicas son más fáciles de manejar que las amistosas, porque son más visibles, confiables y estables. Cuando usted sepa quiénes son sus enemigos y por qué lo son, sabrá cómo ejercer presión personal sobre ellos para conseguir sus propósitos. Tome como ejemplo a los autoritarios rígidos que quieren salirse siempre con la suya. Ellos lo desprecian por su receptividad ante las ideas nuevas, su disposición a cambiar procedimientos y metas. Preferirían morir a hacerle un favor. Conociendo su inflexibilidad, puede contar con ella y manipularla para su provecho. Con ellos se crea presión recurriendo a los antifavores. Puesto que los autoritarios se opondrán a usted en todo, pídales lo contrario de lo que desea. El autoritario se vuelve suspicaz y cambia para llevarle la contra. Con una ligera presión antagónica sobre el antifavor, usted manipula para lograr su objetivo. También puede presionarse a las personas autoritarias alabándolas en público por realizaciones que están fuera de su control. Dele su gratitud cuando no la merecen, y estarán bajo su poder. Cuando se inicia un nuevo procedimiento en la oficina, antes de que alguien pueda quejarse de él, alábelos por darle una nueva forma creativa a un método gastado. El ego y el resentimiento se neutralizarán entre sí y los incapacitarán para hacer alguna otra objeción razonable a ese asunto. Los tipos revolucionarios no responden a la misma clase de presión pública. Su autoimagen es ligeramente más flexible, pero de todos modos pueden ser influidos a través del ego. Hágales un favor inesperado y quedarán atrapados por la satisfacción de su ego en la misma forma que los autoritarios. Usted no debe comprometerse en situaciones de presión personal. Debe parecer entusiastamente involucrado, pero permanecer reservado y apartado. Podrá manejar la presión por medio del favoritismo porque las emociones no nublan su visión. Sin embargo, en ocasiones tendrá que fingir emociones para aumentar la presión. Con los románticos puede ponerse nostálgico, con los ojos húmedos por el recuerdo del pasado. Con los fieros y animosos puede mostrar una energía palpitante. Con los cínicos puede fingir temor y desilusión. Siempre debe ser dueño de las emociones que está manipulando. Como dijo un famoso político en cierta ocasión, yo solo lloro cuando hacerlo me reporta algún beneficio. El uso de la influencia. Puede ejercerse una clase especial de presión personal utilizando sus relaciones con otras personas para manipular.
Esta influencia personal puede ser directa, indirecta o ilusoria. La influencia directa es la que usted claramente ejerce sobre los que están dentro de su misma rama del poder. Supongamos que uno de sus compañeros trata de amenazar su poder y que los dos le rinden cuentas al mismo superior. Entonces usted le indica que va a usar la influencia directa que ejerce sobre su jefe para proteger su territorio. Una vez que ha formulado su amenaza de usar la influencia directa, debe decidir si desea llevarla a cabo. Como un niño al que sorprenden peleándose en el patio de la escuela, usted siempre puede apelar al profesor. Sin embargo, tenga en mente que no desea agotar su influencia directa con demasiadas solicitudes de ayuda. Si usted decide utilizar la influencia directa, un buen método es escribir una carta a su superior. Delinee el problema desde su punto de vista y mándele una copia a su contrincante. La formalidad de esa solicitud escrita es en sí misma amenazante. Su carta, redactada fría y lógicamente, lo hará destacarse como un ejecutivo decidido que no se anda por las ramas cuando alguien se atraviesa en su camino. Después de esta carta, su reputación como manipulador le evitará tener que emplear nuevamente la influencia directa para hacer presión. En situaciones más complejas puede que usted desee solicitar una conferencia con su superior y con las otras personas afectadas. Si prevé problemas, adopte el papel de retador. Escoja a los participantes en la conferencia. Cuando se reúnan indique que su autoridad ha sido amenazada y que cualquier desorden a su nivel resultará en un desafío a la autoridad en todo su rama. La mayoría de los ejecutivos se dan cuenta de que tienen que apoyar al sistema que los apoya a ellos. Hable siempre honradamente con la persona cuya influencia desea obtener. Exprese con brevedad su queja y no recurra a evasivas para pedir lo que desea. Manipule de manera enérgica y deje que salga la presión. La influencia implicada proviene de conocer gente influyente. Esta depende menos de la estructura de poder. A veces toda la presión que usted necesita es hacer alusión a ciertos amigos suyos que ocupan altos puestos. Mencionar nombres puede elevarlo a los ojos de la gente, que considerará que su buena voluntad es necesaria para sus carreras. Naturalmente que el mencionar nombres puede ser contrarrestado por otros nombres más importantes. Cuando algún mercachifle de influencia haya agotado los nombres de gente que conoce, escoja uno lo suficientemente importante como para sacarle el aire, y déjelo caer en el blanco. Puede hacerlo con tanta naturalidad que el otro tipo ni siquiera estará seguro de que oyó correctamente. Usted sabrá que ha ganado cuando vea que se le va el aliento, murmura el nombre para sí mismo y se pone pálido. La influencia ilusoria es la que usted a sus oponentes les hace creer que posee. Puede combinar la influencia directa y la implicada para crear una densa cortina de humo de influencia ilusoria, a la que el incauto sujeto nunca se atreverá a penetrar. Su manipulado no tiene forma de verificar las autoridades que usted cita, porque son tan remotas como si estuvieran en una esfera totalmente distinta. Christopher Isherwood nos habla de un inglés que vivió una vida privilegiada en el Berlín anterior a la Segunda Guerra Mundial, solo porque un bromista había dicho que era primo del rey de Inglaterra. La influencia ilusoria puede fabricarse por medio de alusiones veladas de los clubes a los que pertenece, la gente que conoce y los lugares que ha visitado. Algunas veces puede incluso adquirir influencia ilusoria por accidente. Cierto día, cuando manejaba hacia mi trabajo sintonicé la estación de radio educacional y escuché una cinta grabada de alguien que hablaba en el almuerzo del Club Nacional de Prensa. Esa tarde cité las palabras del orador en mi trabajo, y por el silencio que se hizo en el grupo pude ver que todos pensaron que yo había asistido al almuerzo. Como sucede con frecuencia cuando el público es presa de una ilusión, nadie averiguó más sobre el asunto. Por supuesto que yo pude fácilmente haber corregido la ilusión y obtenido una gran fama de honrado. Pero en vez de eso dejé la ilusión allí, no por necesitarla, sino porque deseaba verificar si podía sobrevivir por sí sola. Y el hecho es que sobrevivió. Cuando le caigan del cielo esas oportunidades, úselas para contribuir a su imagen general. Le serán útiles en el futuro. Un poderoso asiento de datos. Algunos dejan caer nombres, otros, información. Con frecuencia usted puede ejercer presión exhibiendo los conocimientos adecuados. Para obtener sus propósitos, a veces es suficiente hacerles saber a la gente que desea influenciar que ha leído el American Scholar o el Yale Review. Cuando la mención de un título no deje en silencio a sus enemigos, usted puede aumentar la presión con trozos de alguna información impresionante. Se necesita muy poca investigación para ejercer presión por medio de datos. Puede usar las mismas estadísticas repetidamente en diferentes combinaciones para demostrar su profundo conocimiento de un tema. Cierto ejecutivo ha agotado su arenga acostumbrada sobre el exceso de población en cada reunión a la que ha asistido durante los pasados 10 años. En cualquier clase de acontecimiento, recita su gráfica memorizada, impresionando a los que no lo han oído antes con su aguda y bien informada mente.
Además de la información pública, existe gran cantidad de material en los memorandos de la oficina, en cartas contradichas por cartas posteriores, y en todos los demás documentos que uno guarda en los archivos. Obtenga toda la información posible. Nunca sabrá si esta es la clase de presión que usted busca. Un sujeto sin imaginación, pero muy aficionado a presionar, simplemente escucha a los demás hablar en las juntas y luego les repite la información en otra ocasión. No hay nada tan impresionante como escuchar las propias opiniones, resucitadas en el informe de otra persona. La información privada a veces crea la más poderosa de todas las presiones. Como vimos en el capítulo que trata sobre las amenazas, conocer los asuntos privados de la gente puede ser un instrumento de control. Simplemente haga alusión a que sabe algo sobre la vida privada de alguien, y esa alma temerosa abandonará el campo. Con cualquier clase de datos, lo mejor es revelar lo mínimo. A nadie le agradan los chismosos. Usted crea más rápidamente la ilusión de inteligencia manteniendo cerrada la boca. No esté ansioso por revelar un hecho, pero si llega a divulgarse, sugiera que usted ya lo sabía desde un principio. Sucede lo mismo que en las fiestas cuando alguien pregunta, ¿has leído este libro? La reseña de un libro es tan útil como leerlo, y a veces es suficiente para que pueda usted hablar de él durante una hora. Lo más probable es que los demás tampoco lo hayan leído. Hable solo cuando tenga algún propósito específico para hacerlo. La satisfacción de sus necesidades personales no es su objetivo en el mundo de los negocios. La bolsa del dinero. Uno de mis amigos me dijo hace 5 años, no nos interesa tener control legal. Vamos a apoderarnos del presupuesto, y entonces las cosas se harán como nosotros queremos. A los 3 años obtuvo el presupuesto y, en consecuencia, el control sobre qué programas serían ampliados y cuáles se extinguirían. La presión fundamental es el poder de la bolsa. Un realista muy sabio me dijo, puedo comprar a cualquiera de este personal ofreciéndole 2,000 pesos más de lo que gana. Aunque quizá usted no admire este tipo de control, ciertamente es un control real. Hable de dinero y asustará a la gente. Supongamos que alguien está sugiriendo un programa al que usted se opone. Usted puede hacer que ese plan se hunda mostrando que va a costar más que el actual programa. Y si usted está sugiriendo un programa costoso, puede usar otras clases de presión, apelar a la legalidad, la amistad, o la codicia, para contrarrestar los argumentos financieros que se le atraviesen. Su relación con el presupuesto puede tomar varias formas. Hay presupuestos de los que usted es directamente responsable, presupuestos de los que usted depende parcial o totalmente, y presupuestos que está tratando de obtener. En todos estos casos le es posible poner en práctica una variedad de tácticas de presión, el pellizco al presupuesto o la redistribución de fondos, por ejemplo, para salirse con la suya. Consideremos el pellizco al presupuesto. Cuando se tiene control del presupuesto siempre es posible salirse con la suya simplemente amenazando con un pellizco al presupuesto. Con una combinación de profecía e intimidación usted sugiere que se avecinan tiempos difíciles. Alguien va a sentir el pellizco. La implicación es clara, póngase en forma o el impacto irá hacia usted. La redistribución de fondos es más específica que la alusión a un pellizco. Al redistribuir los presupuestos de diversos departamentos o secciones, sin expresar ninguna amenaza, usted puede amenazar claramente el naciente imperio de algún funcionario. Otto, que avanzaba ambiciosamente hacia una vicepresidencia por medio de su sección de servicios generales, se convirtió en una amenaza para el vicepresidente, el señor M. Viendo la situación, el señor M. recomendó que ciertos presupuestos de la sección de servicios pasaran a la sección de personal y fueran consolidados en esa sección. Después de varias redistribuciones graduales de este tipo, Otto vio claramente que su poder estaba siendo recortado en vez de aumentado. La amenaza le pareció tan real que prefirió pasarse a otra compañía en vez de luchar contra la pauta de redistribución que había sido colocada en contra de su progreso. El presupuesto nunca debe ser subestimado. Es el tipo de presión fundamental del que dependemos la mayoría de nosotros. El que usted esté consciente en todo momento de su relación con el presupuesto, puede determinar su libertad para ejercer otros tipos de presión para equilibrar las presiones de la bolsa del dinero. Conclusión. Sam el honrado. Sam nunca había pensado en la manipulación como tal. La idea lo ofendía, especialmente cuando estaba conectada con una discusión de estilo profesional. Una noche hablé durante 3 horas con este experimentado ejecutivo. He aquí la conclusión de nuestra conversación. Sam, admito que la mayoría de la gente se cree algo especial. Ocasionalmente he tratado de adoptar el estilo de un contrincante para poder discutir mejor, pero me desagrada llamar a eso manipulación. Jones, me doy cuenta de que usted diferencia, argumentar, de manipular. No es la misma cosa, finalmente. No son técnicas para convertir a un contrincante en su defensor. Sam,
El término, manipulación, me hace sentir incómodo. Creo que usted ha estado usándolo indebidamente. Yo discuto con la gente, les digo lo que están ansiosos de oír, los manejo. Pero el término manipulación me suena muy burdo. Jones, es por eso que he insistido en usarlo. Solo cuando se saca todo a la luz puede uno ver lo que se requiere para poder sobrevivir en una organización. Sam, así es que su verdadero estilo es la manipulación. Ese es el centro establecido de su existencia. Jones, puede que lo sea. Me parece que creo en ella porque la veo en donde quiera que miro. Sam, bueno, por lo menos ahora veo un punto de vista. Usted desea sobrevivir en el presente sistema, así es que averigua qué es lo que le permite permanecer a flote. Cuando ya lo sabe, arregla las cosas de manera que usted pueda flotar junto con ellas. Si desea llamarle manipulación a esos arreglos realistas, estoy dispuesto a admitir el término en mi vocabulario. Todos somos manipuladores. Tenemos que serlo si deseamos mantenernos vivos en un sistema manipulativo. Jones, ¿por qué he de tener yo la última palabra? Usted acaba de pronunciarla.